Dios ha sido bueno, amén. Qué lindo es adorar al Señor, estar en su presencia, amén. Damos gracias a Dios por los jóvenes, realmente me gozo ver a estos jóvenes como... Y me siento viejo diciendo así, yo no soy tan viejo, pero realmente los chicos se la han jugado, honro sus vidas. En la mañana, para los que no estuvieron, se habló de ser diligentes, y yo creo que es una manera de honrarlos esta vez al Ministerio de Alabanza. Realmente han sido diligentes y se notan los frutos cada vez que adoramos al Señor juntos. La presencia de Dios está en este lugar, amén. Le damos un aplauso en honra a ellos, amén. A los ministros de alabanza que se la han jugado por el Señor, amén. Para los que no se han adherido a lo que es, yo sé que no todas por alguna actividad, algún compromiso familiar, no han estado el día viernes o el día de ayer, el día sábado, pero el Señor ha estado hablando, amén. Ha estado hablando este retiro especial. Los retiros son siempre para recargar pilas y llenarse del Señor, pero no solamente llenarse y engordar espiritualmente, sino llenarse para aplicar esa palabra en lo que resta de año. Amén. El Evangelio es aplicación. Amén. Tú te llenas del Señor y lo tienes que aplicar. La palabra del Señor dice andar en el Espíritu. Amén. El Evangelio es aplicación. Ay, nadie lo cree. Nadie lo cree, parece. Amén. El Evangelio es aplicación. No solamente venir al culto, escuchar, alabar, cantar, que es lo que debemos de hacer, pero después usted tiene que aplicar lo que el Señor ha tratado con tu vida. Amén. Vamos al tema de hoy, que el objetivo general de este tema que me ha dado la pastora para este retiro, que le dio el Señor, que yo debo de exhortar, es el liderazgo de la iglesia en estos tiempos, en tiempo contemporáneo, en el siglo XXI. ¿Qué tipo de liderazgo debe de asumir la iglesia en este siglo tan corrupto, el mundo en sí sin Cristo, el mundo pecador, donde vemos que cada vez las leyes están en contra de los principios del Señor, en contra de sus estatutos? Pero aún así yo sigo creyendo que el Señor levantará a una iglesia que cause un impacto en esta sociedad. Amén. Porque vendrá un avivamiento. Antes del Señor Jesucristo venga por su segunda venida, que antes que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, tiene que venir un avivamiento. Amén. Algunos se preguntan, ¿y por dónde va a entrar el avivamiento? Si el avivamiento que hubo en Hechos o que hubo en el 1900 los mundos son totalmente distintos. Claro, porque, por ejemplo, 15 años atrás, estas leyes que vemos hoy, ni pensar que hubieran, hace 10 o 15 años atrás, ni pensar que esas leyes existieran, ni pensar que antes no te dejaran hablar de Dios en un colegio, un profesor de religión, ni pensar aquello. Y uno se pregunta, ¿y por dónde entra el avivamiento? Bueno, creo que el Señor me ha dado la palabra, y yo creo que el Señor tocará los corazones y va a traer un avivamiento en un mundo complicadísimo, pero lo va a traer, amén. Pero solamente es para los que creen, amén. La palabra de hoy se llama así, no es un virus del computador de Michael, es una imagen adaptada, se llama así, pequeños troyanos. Amén. Todos acá debemos ser, después de escuchar la palabra, ser unos pequeños troyanos. Me acordé, meditando en el Señor y en el Espíritu, de la historia que habla del caballo de Troya. De ahí viene este término computacional, del caballo de Troya, donde entraron a conquistar la ciudad, escondidos dentro de ese caballito, y entrando a la ciudad, ahí atacaron. Entonces, de ahí se toma el virus del computacional, del caballo de Troya de la historia. Y usted sabe que un virus toma yo no tengo idea de ciencia, pero me fue re mal en el colegio en ciencia. Pero sí, el virus, para que los que no saben, toma una célula y ahí se va multiplicando y va dañando el organismo. Tome eso para la parte espiritual. Vamos a dañar al maligno, amén. Nos vamos a multiplicar y vamos a atacar el mundo desde dentro, y Cristo va a ser exaltado, amén. ¿Me da permiso? Voy a tomar un poquito de esta agua especial. No es chicha, es agüita, ya que estamos en 18.
Agua con miel. No piensa acá, no estamos en eso. Vamos a la palabra del Señor. Romanos capítulo 12. El que no tiene celular o tiene este tipo de Biblia, que es la nueva versión internacional, están los muchachos de multimedia que la van a proyectar. Gloria a Dios por ellos, un ministerio que se está levantando. Mira, ya por todos lados tenemos apoyo visual. Amén. Voy a leer la versión NBI, que no se va de nuestra Santísima Reina Valera 60, es casi igual, pero me gusta más esta versión. NBI capítulo 12 de Romanos, verso 9 al 21. Amén, ¿lo leemos? Ya, creo que está por allá. Sí, amén. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Hoy día se habló de aquello. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, venza el mal con el bien. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Tu palabra, Señor, inspirada por tu Santo Espíritu. Que hoy nos guíe, Señor amado. Es tu palabra, inspirada por ti, Espíritu Santo. Es lo que tú quieres que hoy aprendamos en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, hoy quita de nuestra mente, Señor amado, toda duda, toda incredulidad, en el nombre de Jesús. Señor amado, danos ojos para ver, oídos para oír, Señor amado, lo que tú tienes preparado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, ya expliqué pequeños troyanos. Hace poquito en la escuela donde trabajo, se me acerca un joven, que es un profesor, pero es joven, que lo conozco ya hace un par de años más o menos, si no 3. Y este joven, yo sabía, intuía, y después alguien me lo confirmó, el mundo chico, es un hijo de Dios, pero apartado. Es un hijo de Dios apartado, no está acá para que no se sienta mal, hoy no vino, pero va a venir en nombre de Jesús. Amén. Estuve hablando con él y se me acercó y empezamos a hablar. Él sabe que vengo a la iglesia, que estoy en los jóvenes, que de repente predico, y se me acercó este hombre y me explicó. Yo le dije: ¿y por qué te apartaste? ¿Qué pasó en el camino? Y me empezó a explicar sus situaciones de su vida, cosas íntimas. Pero llegó a una conclusión, me dijo: Daniel, no te voy a mentir, y yo sé la verdad. Incluso estudió en el Instituto Bíblico, el IBM, sacó un certificado y todo, sabe de la palabra del Señor, y me dijo: no te voy a mentir, uno sabe la verdad, y el pecado me envolvió, y me entré a la universidad, y me dejé llevar por las amistades, y acá estoy. Pero también, adjuntado a eso, que yo reconozco mi error, porque la salvación es personal, me dijo: vi una iglesia que no cumple lo que dice la Escritura, por lo menos en el contexto donde él se encontraba. Y yo creo que nos aleja tanto de la realidad que hoy como iglesia, hoy en este tiempo contemporáneo, cómo estamos actuando. Me dijo: vi una iglesia
que se preocupa harto de estar adentro de la iglesia y no de estar afuera en el mundo que está necesitado. O sea, linda palabra, lindas canciones, pero no estamos preocupados de estar en el mundo. Y eso a mí me inquietaba. En el momento que me dijo que yo estaba sin pecado, haciendo las cosas como deberían de ser, en mi vida personal me dijo, yo estaba ansioso, claro, de estar en el culto, de estar cantando, de estar recibiendo, pero también de aplicar esa palabra y ponerla en práctica. Y otras cosas que vi también dentro de la iglesia y que no me gustaron en el contexto donde él estaba, era que no existía el amor, realmente se preocupaban más de las actividades que de las vidas propias. Entonces se sintió un poco afectado, pero él reconoce en sí que fue el pecado que lo fue desvinculando del camino de Dios, pero sí acertó en el segundo comentario en que hoy la iglesia ha perdido un poco su enfoque. Ha perdido un poco su enfoque y debemos volver a enfocar, volver a la órbita que Cristo dijo que debemos de estar como iglesia. ¿Amén? Entonces, ¿cómo definir el rol de la iglesia en la actualidad? En su rol como realmente corresponde. La iglesia debe ser una iglesia que sea referente para el mundo, que sea la guía, como dice el Señor Jesús. Ustedes son la luz y la sal de la tierra. Y ustedes, cada vez que yo vaya diciendo estas palabras, usted vaya examinándose como persona y como iglesia. ¿Realmente estamos cumpliendo lo que la Biblia, lo que Jesucristo dijo que debíamos de ser en cualquier tiempo cronológico de la historia? Porque claro, hoy la palabra, el objetivo general es el liderazgo de la iglesia en el tiempo contemporáneo. Pero independiente que los tiempos cambian, tengamos más luces, más multimedia, menos multimedia, más rock, menos rock, no sé, lo que hay acá, la alabanza de moda, lo que sea, los principios bíblicos no cambian. ¿Ah? Como debemos de ser como iglesia, eso no cambia, es inamovible. ¿Ah? No se tranza los principios de la Biblia, no se tranza de cómo debe ser un cristiano. Amén. Entonces, entendemos que la iglesia debería de ser una iglesia que guía, que sea luz, sea sal. Pero la palabra nos habla de ciertos parámetros, como por ejemplo el famoso texto conocido de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. La Biblia nos relata eso, de que estamos acá viviendo, estamos conviviendo, estamos haciendo actividades propias de la vida, pero no pertenecemos a la naturaleza pecaminosa del mundo. Amén. También dice la palabra del Señor en Romanos. Otro parámetro de cómo debe ser la iglesia, dice, no se amolden a este mundo, sino vayan renovándose en su, dígalo con confianza, en su entendimiento. Amén. Que se vayan renovando en su entendimiento. No se amolden a las filosofías, a las creencias, a la ideología de género o lo que venga, sino ustedes renueven su mente, pero con la palabra del Señor. Amén. 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 Entonces, también necesitamos ver lo que Cristo demanda a su novia, a su iglesia, es que lleve la salvación y no la condenación a este mundo. La iglesia debe hacer lo que Cristo vino a hacer. Cristo dijo después del famoso texto, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para darnos salvación. Yo no he venido al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. No sé si usted ha visto, mire, el capítulo de Chavo del Ocho donde le dicen ratero, que se robó una plancha, no sé qué cosa, y todo el mundo lo juzga. Y cuando el Chavito del Ocho va a la capilla a hablar con el padrecito, bueno, sí, la gente acá también vemos tele. Ya, y en ese capítulo me gusta, me encanta porque le dice a sus amigos, le dice, yo no oré para que el ladrón estuviera en la cárcel o algo así, eso lo quiere decir, o sea juzgado, sino oré para que él se arrepintiera. Y yo dije, wow, ese capítulo tan inofensivo de niño, es la labor que debe cumplir la iglesia. En vez de condenar, deben salvar al mundo, orar para que la gente se arrepienta y vaya a los pies de Jesucristo. Amén. Entonces debemos ser una iglesia que salve, que no condene, una iglesia que guíe, que atraiga, que restaure, que haga menos ruido y que transforme más. Amén. Entonces debemos ser estos pequeños troyanos, escúcheme bien esta parte, debemos ser estos pequeños troyanos, estos pequeños virus que se metan en el mundo y en el mundo de las tinieblas y por dentro
causen esta revolución de amor. Amén. La revolución de amor, el amor de Cristo en nuestra vida. Primero vamos a ver el qué, después vamos a ver el por qué y después el cómo. Amén. Vamos a empezar el qué nos pide Jesucristo, el qué nos pide el Señor como iglesia. Y hoy día en esta palabra que leí de Romanos, por lo menos para la iglesia hacia el mundo, extraigo 4 cosas. Entonces la palabra de Dios acá nos muestra 4 pilares del carácter de Cristo que debemos imitar hacia el mundo para ser luz y ser un fiel embajador de Cristo. Amén. Número 1, el gozo. En esta palabra que leemos en Romanos capítulo 12, del 9 al 21, habla también no solamente de la actitud entre hermanos dentro de la congregación, también los posteriores versículos habla de la actitud de los hermanos hacia el mundo. No solamente entre nosotros, sino también hacia afuera, cómo debemos de ser. Acá en el capítulo 12 hacia el capítulo 16 de Romanos, Pablo exhorta a la iglesia con una serie de consejos prácticos. Eso es lo que está aconsejando Pablo. Anteriormente, todos los capítulos está hablando de doctrina, de la gracia, de la salvación en Cristo, de la justificación en Él, pero del capítulo 12 en adelante está hablando de solamente consejos prácticos, la aplicación de esta doctrina hermosa que nos esbozó del capítulo 1 al capítulo 11, del 12 para adelante está diciendo, aconsejando a la iglesia cómo debemos aplicar esta doctrina de Cristo en nuestras vidas. Y acá, en el verso número 12 del capítulo 12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Repito, alégrense en la esperanza. Nuestra esperanza es Cristo. Amén. Muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Acá está diciendo el Señor, muestra al mundo una esperanza, aunque haya crisis en la sociedad, en el reino no existe crisis. Amén. Repito, aunque en el mundo haya crisis, aunque tu país de origen que vengas esté en crisis, en el reino de Dios no existe tal crisis. En el mundo, tú ves ahora en el mundo, cuando digo mundo me siento extraño, como si fuera extraterrestre, pero en la sociedad, tú ves el síntoma de la gente común, está amarga, trabajo tanto, gano tan poco, estoy lleno de deudas, que el presidente, que la derecha, que la izquierda, tú hablas con la gente y era como si te soltara pura basura. Entonces tú dices, ¿y por dónde entra el avivamiento? ¿Por dónde entra aquello? Entonces acá la primera actitud de un troyano del Señor, de un virus del Señor, un virus santo, debe tener el gozo del Señor. Aunque en tu trabajo, tu empresa esté decayendo, se pregunten, ¿y este hombre no está ganando nada? ¿Por qué todo el día sonríe? ¿Por qué todo el día da abrazos? ¿Por qué todo el día dice Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios es bueno? Ese es el gozo del Señor que debe contagiar a esta sociedad que está en el pecado. Repito, aunque el mundo, la sociedad esté en crisis, el reino de Dios nunca va a estar y nunca ha estado en crisis. Y ese es un fruto del Espíritu hermoso, que quizás no andes con la sonrisa oreja a oreja, pero la gente te mira en el trabajo donde el Señor te haya puesto, y ¿por qué siempre a pesar de las circunstancias, aunque esté viviendo algo malo, el hombre dice, Dios es bueno? ¿Y por qué? ¿Qué tiene de distinto? Y ahí es cuando tú le vas a hablar de Cristo. En la práctica, en la aplicación, cuando lo que te pase, tú digas, no importa, Dios es bueno, todo el tiempo, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo, Él es soberano, yo soy su hijo, Él es mi Padre y no tiene un justo desamparado. Amén. Número dos para avanzar. Amar a tu enemigo. Esta es una obra sobrenatural. Esta es una obra sobrenatural y a eso vamos a llegar al final, en el cómo. Es una obra sobrenatural. Verso 14 dice,
bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Oh, a quienes te persiguen. Le está hablando a la iglesia. En ese contexto sabemos que la iglesia está viviendo un momento difícil. Es hermoso la palabra del Señor, especialmente del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, porque están viviendo un momento social complicado, que estaba diciendo: cualquiera que no adore a los dioses de Roma, del Imperio Romano, será encarcelado, será ejecutado, etcétera, etcétera. Y el hermano Pablo lo está exhortando. Esos hombres que te quieren matar, esos hombres que te quieren perseguir, que te quieren encarcelar, dice acá, bendigan a quienes te persiguen, bendigan y no maldigan. Está diciendo: cierra tu boca, haz como Cristo. Cierra tu boca. Como dice después al final, no devuelvas mal por mal, procura hacer el bien. En tu corazón, iglesia, no debe haber rencor. No debes saber perdonar, debes practicar el amor de Cristo. En lugar de odiar, todos los días decide amar. Es difícil, es una obra sobrenatural, pero ¿qué nos va a distinguir en el mundo? ¿Diciendo aleluya, gloria a Dios en las calles? ¿O cómo la gente te va a distinguir? ¿Cómo tú vas a ser referente y guía para una sociedad inmunda, atestada en el pecado? Siendo diferentes. Siendo diferentes. Amén. Siendo diferentes para la honra y gloria del Señor. Van a decir: y en el trabajo, vamos aplicando la palabra, en el trabajo, no sé, tu jefe te trató mal, o hablaron mal de ti en tu trabajo, o en tu escuela alguien te traicionó, pero en vez de responder como debía responder cualquier persona que no tuvo nada que ver en el problema, tú callaste. Y además, demuestras amor. Wow, eso es solo Cristo. Eso es solo Cristo. ¿Qué cosa nos va a distinguir en este mundo? Es ser diferentes. Eso es la santidad, ser diferentes. Amén. 3, quitar la individualidad. Verso 15. Quitar toda individualidad. El mundo es egoísta. Y también en la iglesia nos comportamos como egoístas. En la iglesia muchas veces las oraciones son solamente peticiones. Óreme, pastor, bendígame, que el Señor me prospere. Los me del Señor, como dicen algunos pastores, los síntomas de ovejita: bendígame, óreme, prospéreme. Los me, las ovejitas. Quitar toda individualidad. Verso 15. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Amén. El ser empáticos, el ponerse en el lugar, en la necesidad del otro, el alegrarse con el otro, el mirar más allá de mi propio mundo. Eso es lo que está diciendo. Muchas veces yo he intentado analizar el Evangelio de Jesucristo. Está diciendo: sí hay salvación, puedes estar en mi presencia, requiere adoración hacia mí, pero después es amar al otro, y es como que si fuera el tercero yo. Amar al Señor, amar al otro, y el tercero quedo yo. Por consecuencia soy beneficiado de los frutos de amar a Dios, beneficiado de los frutos de amar a mi prójimo, soy beneficiado yo. Pero estoy a tercer lugar. Eso es Cristo. El Dios del universo que se hizo carne, el Dios del universo que se hizo hombre, padeció, pudiendo haber llegado a la cruz de otra manera, Él cerró su boca como cordero llevado al matadero. Esa es la actitud que debemos tener. Quitar toda individualidad. Ya dijimos la una: primero gozo, segundo amar a tu enemigo. Quitar toda individualidad. Cuando tú en tu trabajo, cuando tú por la calle haces algo que no te compete, algo que no te pertenece en tu trabajo, la gente, ¿qué te va a hacer? Te mira raro y te va a preguntar: ¿y tú por qué haces eso? Haga ese ejercicio en su trabajo, lo desafío. Haga algo que no le compete en su trabajo. En el día a día, aplica esta palabra en su lunes. En el día a día, haga algo que no le competía hacer, pero usted lo hizo porque sí, por amor. El comentario de la gente va a ser: ¿y por qué lo hiciste? ¿Te pagan por eso? Entonces dicen: no, yo quiero hacer las cosas como para el Señor. Eso es ser diferentes. Amén. Número 4 y último, de las actitudes o pilares que el Señor nos está diciendo como iglesia que debemos tener, es la humildad. Verso 16.
Dice, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes. Amén. A veces nos comportamos así. Sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. ¿Qué palabra dice acá Pablo? No se crean los únicos que saben. Debemos ser una iglesia que restaure, que atraiga, que transforme. Una iglesia que no desprecie. Amén. A mí me encantan eso, y algunos lo toman para mal, esos eslóganes en las nuevas iglesias, que dicen, ven tal como eres, o ven venido a casa. Porque claro, sabemos que el Señor debe transformar tu vida pasada, pero lo va a hacer de a poco, en el proceso. Uno no puede pedirle a la gente que venga ya transformada, que venga ya cambiada, porque no, ninguno llegó así. Y todos estamos en el proceso, incluso tú que llevas años acá, ninguno llegó así. ¿Sabes qué? Yo conozco gente que quiere entrar a la iglesia, pero no le da miedo entrar a la iglesia porque se sienten indignos, porque sienten los que están adentro son como muy santos, que no matan a nadie. Y le dicen, no, Daniel, yo no quiero ir a la iglesia, no porque me cause rechazo Dios, sino porque siento que no soy digno. Entonces, uno dice, ¿qué imagen estamos dando para el mundo? No estamos siendo guía de referente nada. La gente, la sociedad debe decir, yo quiero ir a la iglesia porque mi vida que está en pecado, allá adentro no me van a juzgar, al contrario, me van a tomar y me van a restaurar y me van a levantar. Eso es lo que debe hacer la iglesia de Cristo. En lugar de valorar a la gente, tú debes valorar a la gente. Esa es la actitud de Cristo, esa es la actitud que nos está pidiendo el Señor en esta mañana. En lugar de valorar a la gente, debes valorar a la gente. ¿Saben qué? Yo tengo muchos errores. Pucha que los tengo y quiero que el Señor me los cambie. De a poco. Y ha cambiado algunos. Pero acá me salió una buena. Para la gloria del Señor. Acá me salió una buena. Ya les he contado a ustedes que yo soy profesor de escuela. Un niño que yo le había hecho clases, que todavía le sigo haciendo clases, desde primero básico cuando tienen 5 o 6 años, hoy está en séptimo, creo que tiene 13 ahora. Entonces, de cierta manera, he sido parte de su formación como persona y en la educación. El otro día, hace unas semanas atrás, y meditando en esta palabra, yo estaba en la mesa de profesor, llenando el libro, y como que el chico quería conversar, este adolescente quería conversar. Un adolescente que quiere conversar es raro. Es raro, pero el adolescente solamente quiere jugar, pegarse, o está las hormonas vueltas locas. No se sientan mal si hay algún adolescente por acá. Es un proceso que todos pasamos. Y quería conversar. Y estaba hablando conmigo, empezamos a hablar, y yo empecé a poner atención a su conversa. Y empezamos a hablar sobre qué cosa quería hacer el día de mañana, qué quería hacer cuando grande. Y se dio esa tónica. Y me importó un bledo la clase. Quise hablar con él. Y son momentos que uno dice, Señor, gracias por estar acá. Y me empieza a preguntar, me dice así, con mucho cariño. Me dice, tío Daniel, usted es diferente a los demás. ¿Y diferente en qué? A los demás profes, me dijo. ¿Y por qué? Porque usted es así como, raro, pero me dijo, no en el mal sentido. no raro en el mal sentido. Me dijo, usted es como humilde, me dijo. Y yo, ¿en serio? Bueno, gracias. Bueno, gracias. Entonces, y meditando en esta palabra, digo, wow, eso causa mayor efectividad en el mundo que otras cosas. En la aplicación de la palabra en el día a día, en tu lunes, en tu martes, siendo ese virus que transforma esta sociedad desde dentro. Si puedo afectar a un adolescente, digo, gloria a Dios, Señor, dame más adolescentes para que con mi actitud, ojalá, Señor, nunca caer para ser de referente a esta sociedad. En esas pequeñas cosas, ese virus se va a ir contagiando. Amén. Pero ahora, yo lo dije, lo vamos a llevar a pensar en el por qué la iglesia, si usted se examina estos 4 puntos que hablé, de amar al enemigo, el ser humilde, en no pensar solamente en ti, en estar gozoso a pesar de las circunstancias, usted como iglesia debe pensar y decir, en realidad a veces como iglesia, cuando hablo de iglesia no solamente de Serrano, iglesia en general cristiana, estamos a años luz de aquello.
El poner en práctica toda esta doctrina de Cristo en el día a día, en el lunes, el martes, miércoles, ponerla en práctica a veces se torna complicado y como iglesia en general no lo estamos cumpliendo. Entonces usted piense si se está cumpliendo, si no en su vida personal y como iglesia. Si me pregunta a mí, yo creo que la iglesia aún está lejos de aquello, de comportarse así, porque si se comportara así, muchas más iglesias se abrirían, muchas más iglesias estarían más llenas, la gente estuviera desesperada por entrar a este templo, a cualquier templo. Un avivamiento, la verdad. Un avivamiento. Lo que acabo de describir es la actitud de la iglesia que debe de ocurrir, debe estar haciendo, pero a través de la llenura del Espíritu Santo, a través de la transformación del Espíritu. Entonces el Señor me llevó a pensar de por qué la iglesia no está así. ¿Cuál es la razón de ser de por qué la iglesia y en nuestras vidas personales muchas veces no nos comportamos así? Entonces, mirando la Escritura, el primer avivamiento, ya saben, el libro de Hechos, pero yo diría el primer avivamiento de caracteres, de personalidades. Tú ves ese avivamiento cuando se derramó el Espíritu Santo, llenó esa casa y todos fueron llenos. De ahí en adelante sabemos que fue glorioso la transformación que hubo en la sociedad a causa de los milagros, la autoridad, el poder que había puesto Dios sobre los discípulos. Pero el Señor había transformado el carácter de cada hombre y de cada mujer, porque no eran los mismos cuando vino la llenura del Espíritu Santo. No era lo mismo. Tú te puedes imaginar un Pedro que era totalmente impulsivo. Después de la llenura del Espíritu Santo fue un hombre sabio que discierne, que va en los tiempos de Dios y no en los tiempos de él, y va a hacer lo que el Espíritu le decía. Un hombre totalmente diferente. Entonces este primer avivamiento debe ser de referente para nosotros, para ser referentes en el siglo XXI. Amén. Entonces, ¿cómo la iglesia fue líder, referente y luz en el mundo? Bajo 3 parámetros. Mirando la Escritura y leyendo especialmente el libro de Hechos, llego a la conclusión de que hay 3 parámetros que fueron llenos del Espíritu Santo, vivían en el fruto del Espíritu y eran guiados por el Espíritu. Amén, no lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Eran llenos del Espíritu Santo. Tú ves cómo estos hombres eran referentes para la sociedad donde ellos vivían, que era una sociedad totalmente opuesta a la palabra del Señor, similar, podemos decir, a la que estamos viviendo hoy, mundo contemporáneo, pero de otra forma. Y estos hombres eran llenos del Espíritu Santo, eran hombres llenos del fruto del Señor y eran hombres guiados por el Espíritu Santo, pero a consecuencia, escuche bien esta parte, a consecuencia, y esta es la parte más importante del mensaje para cumplir todos esos 4 pilares, por la plena comunión con Dios. Estos hombres fueron transformados de carácter y transformaron una iglesia y una sociedad por tener una plena comunión con Dios. Una plena comunión con el Espíritu Santo, quien dirigía sus vidas y quien dirigía la iglesia. ¿Saben qué? Aparte de lo que siempre se dice, de que cuando vino el poder del Espíritu sobre la iglesia y fueron todos llenos, se habla mucho de la sombra de Pedro, se habla mucho claro, la imposición de manos, que es una parte más gloriosa y tremenda porque es muy llamativo, pero me gusta más leer cuando el Espíritu habla a la iglesia y le dice, por el Espíritu fueron enviados. Al Espíritu del Señor le ha placido esto. El Espíritu les prohibió esto. En todo momento la iglesia de Cristo era guiada por el Espíritu, por hombres que vivían en plena comunión con Dios. Amén. Vamos a imaginar, use su imaginación esta tarde. Ese Pedro, imagínense a Pedro, siempre sacamos a Pedro para todo porque se parece mucho a nuestras vidas. Se parece mucho a nuestras vidas, que somos de repente medios impulsivos. Y Pedro, bueno, aparece harto en la Escritura en los errores al principio porque hablaba harto. Pero imagínense el mismo Pedro y también los apóstoles que
Les costó un montón en los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo, les costó un montón entender que realmente Él era el Mesías, a pesar de los milagros, a pesar de su autoridad, a pesar de los prodigios. A ellos les costó un montón entender que era el Hijo de Dios que venía a salvar al mundo, y Él era el encarnado, el Mesías, el Hijo de Dios. Incluso Felipe, ¿se acuerdan de ese episodio tremendo, glorioso, donde dice Felipe, revélanos al Padre y nos basta? Y Jesús le responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Wow, y ahí cuando se le revela todo a Felipe, y la gloria de Dios yo creo que se descendió sobre ese lugar, cuando Felipe, quizás terco, quizás incrédulo o falto de fe, cuando se le reveló tal palabra, 2, 3 versículos después, el Señor Jesucristo dice, me voy. Me voy. Y dice, vendrá otro consolador. Y conviene que yo me vaya. Será el Espíritu de verdad, que recordará todo lo que yo he dicho, quien convencerá al mundo de pecado, justicia. Amén. Ese es el Espíritu Santo, otro de mi igual poder, mi misma majestad, mi misma autoridad, el Espíritu de Dios. Amén. Entonces vemos como referente estos parámetros. Hombres llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu, amén, llenos del fruto del Señor. Esos son los parámetros que hoy debemos tener en esta siglo XXI, sociedad tan corrupta. Debemos ser hombres verdaderamente adoradores, como llama el Señor, en espíritu y en verdad. Jesús quiere que seamos vencedores. Es complicado, pero solo no podemos, como dice la palabra del Señor, que no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Cuando tú lees, esta semana leí mucho lo que era el pasaje de Apocalipsis de las 7 iglesias. Me llamó mucho la atención que el Señor en todo rato, cuando exhortaba, decía el pecado y qué tenían que hacer para quitar ese pecado de sus vidas, dice, y al que venciere, y al que venciere. Y le daba un premio. ¿Y sabe que a la iglesia más pecadora, a la iglesia que no le halló, como dice el chileno, ni un brillo, es una palabra chilena, a que no le halló ninguna virtud, porque a la mayoría le halló una virtud. Tú has sido fiel, has sido diligente, te has apartado del pecado. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dijo eso, han perseverado, pero le falta que vuelvan al primer amor. Pero la última iglesia es la que le dice, por tanto no eres frío ni caliente, y como eres tibio, te vomitaré. A esa iglesia, la ultra pecadora, que anda con una pierna en el mundo y otra en la iglesia, en los principios de Dios, a esa iglesia le dice el mayor premio. ¿Qué premio es? Si salen vencedores, yo los sentaré al lado mío, así como yo estoy sentado a la diestra del Padre. ¿Quién quiere ese premio? Yo lo quiero. Yo quiero ese premio. Pero para tener ese premio, para vencer el pecado, para actuar como la iglesia debería de actuar hoy, siglo XXI, debemos tener una plena comunión con Dios, especialmente con el Espíritu Santo. El año pasado estábamos buscando, y todavía estamos buscando, el principio, la clave para el avivamiento en el ministerio de jóvenes. Y el Señor el año pasado nos decía una y otra vez, intimidad, volver al original es la intimidad, volver al primer amor. ¿Quieres tener fruto en tu vida? ¿Quieres que tu vida sea una vida de victoria? ¿Quieres ser referente? ¿Quieres ser este virus que impacte en el siglo XXI? ¿Quieres ser este troyano que cambie desde adentro esta sociedad corrupta? Tienes que ser una persona, una mujer, un hombre lleno del Espíritu Santo. Ese dicho tan popular, dime con quién andas y te diré quién eres, aplíquelo para el reino. Si usted se empapa de Dios, todos los días va a tener el carácter de Cristo en su vida. Y usted va a atraer a la gente, no la va a condenar, la va a salvar, va a restaurar vidas, pero solamente si usted está a los pies del Señor todos los días. La intimidad con Dios es lo único que transforma, insisto, nuestro carácter. Viendo estos parámetros al gozo, viendo el ejemplo bíblico, en ese momento de la iglesia, Pablo y Silas. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cárcel? Pablo también tiene muchos ejemplos del gozo a pesar de la circunstancia.
Pablo y Silas, usted imagínese ahí en la cárcel y cualquiera pensaría, Señor, por esto dediqué mi vida a ti, por esto lo dejé todo. Y estaban ahí, yo creo que se miraron. ¿Y qué hacemos, Silas? ¿Qué hacemos, Pablo? Se miraron, el par de viejitos estaban ahí, ¿qué hacemos? Adoremos al Señor. Y estaban adorando. No, hagamos lo que el Señor hizo en nuestras vidas. La reconciliación. No perdamos esa comunión con el Señor. Y empezaron a cantar, y empezaron a adorar. Nunca se desenfocaron y vino en la peor circunstancia la mayor gloria. Sus cadenas fueron rotas y fueron liberados. Amén. Pablo también en un episodio que marca mi vida, cuando estaban lanzándole piedras, lo estaban juzgando también porque él era el que perseguía a la iglesia y no creía mucho en su transformación que había hecho Cristo en su vida. Y lo apuntaban con el dedo y le decían, tú no eras el que nos perseguías, tú no eras el que encarcelaba a los cristianos. Y Pablo, le estaban lanzando piedras, hasta que cayó en el suelo y lo dieron por muerto. 2, 3 versículos más adelante, Pablito se sacude y dice, muchachos, tranquilos, tengan fe, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para que entremos en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? En amar a tu enemigo, lo que vimos delante. ¿Saben que Esteban, en su peor momento, en el momento donde estaba ya en el piso, lo estaban a punto de ser liquidado, le dice el Señor en su momento de peor humanamente, es su momento mayor de gloria, donde los cielos, ve el cielo abierto, ve al Padre, ve al Hijo a la diestra, y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¡Wow! ¿Y saben quién estaba a los pies de Esteban? Estaba Saulo. ¡Wow! Por aplicar el evangelio, el hombre hasta el último día de su vida bendijo a alguien, y ese alguien hoy bendijo nuestras vidas. Se llama Pablo. Amén. Quitar toda individualidad. La referencia que nos deja el libro de Hechos, me gusta esa parte donde especialmente en los primeros capítulos dice, y compartían todo con todos, a nadie le faltaba nada. Entregaban todo, algunos tenían poco, otros tenían mucho, pero lo daban todo, y para que nadie pasara necesidad, porque era una iglesia realmente unida. Se ponían en el lugar del otro. También la humildad, en lugar, como dije delante, de desvalorar, la iglesia valoraba a la gente. Dice Pablo, me gusta en Corintios, cuando está hablando 1 Corintios 9, habla de hecho de todo, para que cualquier manera conozcan a Cristo. Habla del predicar el evangelio. Y Pablo dice, me he hecho judío al judío, al gentil, al libre, al esclavo, me he hecho de todo con el fin de que conozcan a Cristo. Y antes Pablo exhortaba, yo era el judío por excelencia, sabía toda la ley. Y para un judío eso es, yo soy el mejor. Dijo, yo era el judío por excelencia, pero aún así me he hecho de todo para que de alguna manera alguien alcance a Jesucristo. Amén. Que el Espíritu del Señor trate con nuestras vidas. Amén. Pero estos hombres tenían tal carácter, tenían tal fruto en sus vidas, porque estos hombres todos los días de su vida iban a la cruz de Cristo. Todos los días de su vida iban y tenían plena intimidad con Dios. La iglesia, para que nunca se desenfoque, debe volver al original, debe volver al primer amor, debe estar en plena comunión con Dios. Es importante venir a retiros, es importante cantar, pero más importante es que tú todos los días, tu día lunes, tu día martes, tu día miércoles, dobles tus rodillas y estés en la presencia del Señor para que te empapes de Dios y demuestres a Cristo en el día a día. Amén. En Hechos capítulo 17 y en el capítulo 11, no lo busques, solamente voy a esbozar lo que dice. Son 2 versículos que me llaman mucho la atención.
Y tiene que ver con la palabra de hoy, de este virus, estos troyanos que de a poco se metieron y se iban multiplicando y transformaron en esa sociedad. Hablo de los apóstoles y los discípulos. Decía así: ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? Habla un gobernador en el libro de Hechos, dice: ¿y quiénes son estos que trastornan el mundo, que causan tal revuelo? ¿Quiénes son estos? No había internet, no había Instagram, no había redes sociales, no habían cultos en vivo en línea, no había wifi, no había nada de aquello. Aún así decían: ¿quiénes son estos que transforman el mundo? Sin redes sociales, sin esas cosas, ¿quiénes son estos? Tenían el poder de Dios. Amén. También decía en un verso, decía: ¿quiénes son estos que alborotan la ciudad? O sea, podemos ver que el carácter de la iglesia siempre es de referente para el mundo, pero desde dentro, transformando el mundo con el carácter de Cristo, siendo una especie de inadaptado, pero dentro del mundo. Un inadaptado, esa es la palabra, un inadaptado en la sociedad, pero dentro del mundo, no marginándote, no viviendo en tu burbuja, no poniéndote el audífono en el trabajo, escuchando prédica y gloria a Dios, y listo, me voy, son las 6 de la tarde, chao, que estén bien. No, es compartiendo con ellos, hablando con ellos, practicando el evangelio con ellos. Cuando estés en tu trabajo, no te enchufes con tu audífono, no, hazlo después, pero tú convive con la gente, está con la gente. En el punto de la individualidad, el Señor me dio una bofeteada al espíritu, a mi ser espiritual una vez. Me acuerdo del año pasado, cuando el Señor me enseñó a ponerme en el lugar del otro, en entender que el evangelio es práctica, en un mundo que apura, como se decía en la mañana, y en ese mundo que apura estaba en el trabajo, estaba haciendo unos trámites de papeles para yo hacer clases este año de profesor de religión, qué sé yo. Llego así todo cansado, verano, y no puedo entrar a la reunión de profesores y me encuentro con un colega de otra área. Y bueno, a esperar, ¿no? Esperar para que termine la reunión y entrar. Y el muchacho me dice: hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. No éramos amigos, ni siquiera éramos cercanos y no supe qué decir. Pues. De repente le digo, de nuevo, ¿y cómo estás? Por segunda vez le digo de nuevo, ¿cómo estás? Y esa palabra, él se soltó, estaba pasando por una carga tremenda. Empezó a hablar de su hija, de su separación y de esto otro. Y se desahogó y estuvimos media hora hablando. En el día a día, en el lunes, en el martes, tú puedes aplicar el evangelio. El evangelio es práctica. Puedes transformar desde dentro esta sociedad. Amén. Entonces, este Pentecostés que ocurrió debe ser una constante en nuestra vida, para que estos 4 pilares tan difíciles a veces, el amar al enemigo, el gozo, a pesar de las circunstancias, el no pensar solamente en tu propio yo, sino en la necesidad del otro, el ser humilde, ese carácter de Cristo, para que sea efectivo en tu vida, tú todos los días debes ser lleno del Espíritu Santo. Tú todos los días debes querer más del Señor. No solamente con lo que te dio la pastora en el retiro, o el ministro, o el líder que te exhortó el viernes, el sábado, el domingo, sino tú debes hacer lo que debes estar haciendo como creyente todos los días ante su presencia, para reflejar todos los días el carácter de Cristo. ¿Quieres reflejar a Cristo? Tú todos los días dobla tus rodillas. ¿Quieres ser un real embajador de Jesucristo? Tú todos los días envuélvete en su presencia para empaparte de Dios y reflejar a Cristo en tu vida. Hay una vida muy hermosa que es la vida de José, y algo se dijo en la mañana. Voy a leer un poquitos versículos de Génesis en la vida de José, y si quiere Michael lo puede proyectar. Génesis capítulo 41 primero. La vida de José, que se habla en el Instituto Bíblico como un tipo de Cristo. ¿Amén, maestros? ¿Sí? Génesis 41, verso 38 al 40. Miren la vida de José. Hombre vendido, traicionado,
con derecho debía sentirse amargado, con derecho debía sentirse triste, porque su familia le había dado un golpe ultra bajo, un golpe tremendo. Un hombre con derecho a pasar una vida amargada. Que tus amigos te traicionen o que te juegues chueco, como dice el chileno, un jefe, puede ser. Pero que tu familia te dé la espalda y te dé un golpe tan bajo, tan duro, él tenía derecho a actuar de una manera diferente. Pero el hombre no era así. Era un hombre que conocía a Dios y se empapaba de Dios. Miren el verso 38 del capítulo 41. Dice así: entonces el faraón les preguntó a sus servidores: ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Aún José no era llevado a la luz como un líder político, por así decirlo, en la misma sociedad. Solamente conocía de Dios y se enamoró de Dios y quería hacer lo que Dios le mandaba. Y dice el faraón: ¿dónde habrá alguien, una persona en quien repose el Espíritu de Dios? Luego el faraón le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto en cuanto a los sueños, no hay nadie más competente y sabio que tú. ¿Se dio cuenta el versículo anterior? Un hombre donde repose el Espíritu de Dios también se le categoriza como el espíritu de conocimiento, como el espíritu de sabiduría. Amén. Y dice: quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Acá vemos un troyano que desde dentro, desde Egipto, desde donde estaba la inmundicia, donde estaba el pecado, reflejaba el carácter de Dios y fue un hombre que transformó su sociedad actual en ese entonces y después fue puesto en alto porque era un hombre de Dios. Amén. Más adelante, y los versos más hermosos están acá, creo yo, en el capítulo 45. Capítulo 45 del verso 3. Dice así, capítulo 45, verso 3. Yo soy José, le declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Se estaba presentando a sus hermanos. Se encontró el reencuentro después de tal hecho trágico. Él ya en el poder. Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Escuchen bien este verso. Por favor, escuchen bien este verso. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios, escuche bien, pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes, escuchen, para salvar sus vidas. Donde el Señor te tenga, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, donde el Señor te tenga, es el propósito, es la excusa para salvar las vidas de este mundo. Ese es el ejercicio que debe hacer un troyano de Dios. Amén. Es una excusa tu trabajo, es una excusa estar en tu universidad que usó Dios para que tú transformes este mundo. No has sido tú, no fue tu familia, fue Dios, dijo José, que me puso ahí con un propósito para salvar vidas. Donde el Señor te tenga, el propósito es salvar vidas. No te preocupes tanto de ti, preocúpate de amar a Dios, amar al otro y vas a ver el fruto en tu vida. Ama, ese es el amor de Dios, el propósito de Dios. ¿Y cómo se llega a tal experiencia sobrenatural? A tener ese carácter de Cristo, a tener esa transformación gloriosa en tu vida, en la intimidad. Pero ¿saben qué? Me pasó algo hace una semana ya. ¿Cuándo tuvimos el retiro íntimos? Agosto. Tuvimos un retiro llamado íntimos.
los pastores me preguntaban, ¿y cuál es el propósito del evento? Obviamente para dirigir su palabra. Yo le decía que los jóvenes entiendan, y bueno, y la iglesia entienda, que debemos volver a los pies del Señor todos los días, debemos cuidar nuestra intimidad. Los pastores nos exhortaron, vinieron, fuimos bendecidos, pero el día martes posterior al evento íntimos, la conferencia, retiro, como quiera llamarle, iba en el auto camino al trabajo, y aprovecho ese momento de 20, media hora, de a veces escuchar alabanzas, orar al Señor, y es lindo momento. ¿Qué pensará la gente al lado? Este loco, ¿con quién está hablando? De repente uno va llorando y ¿qué le pasa? Pero me gozo. A veces los momentos más gloriosos en el Señor, donde surgen las palabras, las prédicas, es en ese momento. Estoy ahí orando al Señor y me acordé del retiro, me acordé de su presencia, me acordé de la intimidad, estoy orando a Dios y siento esto en mi ser, hago este gesto y hago así, no se ría, hago así, así hago. Y sentí fuerte al Espíritu. Y iba casi llegando a mi trabajo. Y el Espíritu. Eso faltó. La comunión con el Espíritu de Dios. El propósito del Espíritu Santo es que Cristo sea exaltado. Repito, el propósito del Espíritu Santo es que Cristo sea exaltado. Y si tú quieres que Cristo sea exaltado, empápate en la comunión con el Espíritu Santo. Hay un verso, cuando se habla de esto, hay un verso de Corintios que dice, y el amor del Padre y la gracia del Hijo, y la comunión del Espíritu esté con ustedes. Invito ya a los muchachos si quieren pasar. Ya vamos a pasar un momento de oración. Hace 2 años atrás, más o menos, creo 3, para no mentir, pero hace un tiempo atrás, siendo estudiante del Instituto Bíblico, el profesor dice, busquen en el Evangelio de Juan los yo soy del Señor. Sabemos que hay clavados, marcaditos, 9 yo soy, y el profesor dijo, sí, están esos, pero aún hay más. Y bajo ese propósito, bajo esa perspectiva del profesor, esa tarea que había dado, un día en la noche yo busco en la palabra el Evangelio de Juan, subrayando los yo soy del Señor, pero el Señor me llevó a leer todo el Evangelio de Juan, y tomó una perspectiva que nunca había tomado, y se lo quise comentar a nuestro pastor, y golpeé en la puerta del pastor. Aproveché su pastor, es un tesoro que tenemos. Póngase de pie, vamos a orar. Escuche. Y le digo, pastor, le expliqué el contexto. Leí el Evangelio de Juan. Dije, esto le falta a la iglesia. Si tú quieres entender la Trinidad, hágalo de esta semana. Lea el Evangelio de Juan. Dije, el Espíritu, le dije, pastor, el Espíritu Santo. Entendemos lo que es el Padre, entendemos lo que hizo el Hijo, pero el Espíritu Santo. Habla del Espíritu Santo. Juan nos exhorta y el Espíritu de verdad, el Consolador, estará con usted todos los días, día y noche. Está el Espíritu Santo cuidando tu vida y la comunión del Espíritu. Tienes una plena intimidad con el Espíritu de Dios y reflejarás a Cristo en tu vida, en tu lunes, en tu martes, en tu jueves, en tu miércoles, toda la semana. Vas a ser una persona, serás un embajador de Cristo. Y el pastor, con su típica palabra, frase por así decirlo, dijo, leí un libro, y le pido orden a los niños porque vamos a orar. El pastor me dice, leí un libro de un pastor de las asambleas, el pastor Cho. Ustedes lo deben conocer. El pastor Cho, conocido por tener una iglesia numerosa, para la gloria de Dios, un hombre de Dios. Me dice, él en su mesa cuenta en su libro, hablando del Espíritu Santo. Invitó, no sé, vamos a suponer 2 o 3 personas, pero él tenía un puesto más. Y los amigos ahí presentes le preguntaron, ¿y para quién es ese puesto que está ahí? Para nadie de ustedes. Es para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me acompaña todos los días.
¿Quieres tener una vida en victoria? ¿Quieres ser un vencedor? ¿Quieres ser un vencedor? Una persona que esté a la diestra del Hijo de Dios. Ten comunión